Bueno, nada, esto es Venado, no pienso contarlo totalmente, pero esa es la estructura mínima de Venado Tuerto. Básicamente tiene una jugada muy fuerte la propuesta de Venado, que también es una virtud y es una debilidad al mismo tiempo, que juega prácticamente el 90% de sus cartas a un proyecto estructural. Es complicado cuando vos jugás todos los boletos, un mismo caballo, digo, es un poco complicado. Va saliendo bien, pero es una jugada complicada. Ese boleto, o mejor dicho, ese caballo, es básicamente la ruptura. Aquí está esta es la ruta 8, esta es la ruta 33, esta es la vía del ferrocarril, y obviamente, donde está la vía del ferrocarril, ustedes imaginarán que los precios del suelo y las clases acomodadas viven aquí, y ¿quién vive aquí? Los que están del otro lado del ferrocarril. Esto es los pobres históricos, digamos. Por lo tanto, la jugada aquí es básicamente llevarse la ruta afuera, que está incluida ahora, se está incluyendo, digamos, en las solicitudes de vialidad nacional. Aquí hay un parque industrial. Eliminar la vía de aquí, traer la vía por atrás del parque industrial para constituir aquí un parque industrial con un área logística multimodal, camión, ferrocarril, con lo cual fortalecer el parque industrial que ya hay, romper la barrera acá, integrar los dos sectores de la ciudad y con eso producir un efecto de integración social muy importante, porque en el momento que ustedes hacen eso, los precios del suelo empiezan a aplanarse. Claramente. Digamos, hay un efecto muy claro de buscar un efecto de igualación de precios del suelo a partir de igualdad de accesos a las infraestructuras y sobre todo a lo que pasa a ser el parque más importante de la ciudad, que es el ferrocarril. La modificación de la vía ferroviaria está en inicios de ejecución. Bueno, eso es parte del resto del plan, etcétera. No tengo tiempo ahora de contarlo. Eso es básicamente el cuadro de la estación. Y a medida que se empieza a construir la vía, se empieza a ocupar el terreno del ferrocarril con una serie de obras que ya empezaron, etcétera, a partir, además del cambio tributario que implicó la captura de plusvalía en varios de los emprendimientos que generó el propio proyecto. Vuelvo a insistir, es un plan muy jugado a un único proyecto, les diría, muy fuerte, con el riesgo que eso conlleva, pero además con una mirada múltiple de integración urbana, integración social, ruptura, intervención muy fuerte del municipio en los mercados de suelo, a partir de una intervención que tiende a igualar los precios del suelo en el conjunto de la ciudad, ¿no? El caso de Sunchales es otro caso también interesante, en el que aparece una suerte de, lo voy a decir con mucho pudor porque está Magda aquí, adelante nuestro, una suerte, una especie de remake de lo que podría ser planteado como un plan parcial. Elemento el del plan parcial no utilizado en la Argentina, básicamente porque la cultura urbanística argentina sigue muy atada al urbanismo lote a lote de la extensión de la ciudad, es decir, cada propietario decide en el momento que urbaniza, etcétera, y muchas veces con una serie de criterios comunes, normados, etcétera, pero básicamente está a merced de esa decisión. Y Sunchales tiene un problema serio de extensión de la ciudad. Ahí el otro día, el viernes, hablábamos muy brevemente. Es una de estas ciudades que podríamos llamar casi con el cerco del aumento de los precios del suelo rural y por lo tanto entonces con la dificultad de poder absorber los crecimientos importantes que está teniendo, y asume entonces no se llama plan parcial, no tiene exactamente la figura del plan parcial, pero es un instrumento relativamente novedoso en la Argentina en la medida en que, vuelvo a insistir, el plan parcial no es una herramienta tradicional de uso en la Argentina. No sé, Magda, ¿vos explicaste el plan parcial ayer? No.
Entonces, básicamente es un proyecto sobre la periferia de la ciudad con una intervención muy importante en el mercado de suelo y en las decisiones de los propietarios para la extensión de la ciudad. Los propietarios no tienen libertad para poder decidir cuándo y cómo van a extender, sino que eso está arreglado en un plan de sector, que además hay una serie de acuerdos para capturar las plusvalías que significa la intervención estatal sobre cada una de esas piezas, con una estructura urbana prediseñada, que podría ser mejor, podría ser peor, etcétera, etcétera, pero lo que se proyecta es el conjunto de la periferia, no es lote a lote el permiso para urbanizar, ¿se entiende? A partir de esa estructura y a partir de esos acuerdos con los propietarios, a los cuales ahora, por una extensión del artículo 3 de la Ley Tributaria de Santa Fe, porque en realidad acá estamos usando un criterio también un poco laxo de... Como no existe la figura de captura de plusvalía, estamos usando un criterio un poco laxo que está en el Código Tributario de Santa Fe, artículo 3, ¿cómo se llama? Contribución por mejoras. A través de la noción de contribución por mejoras vamos a capturar las rentas de esta extensión. Esta es la del norte, esta es la del sur, sigue el mismo criterio, básicamente a través de, insisto, no es exactamente un plan parcial, pero tiene muchos de los elementos que permiten que el municipio entonces planifique las extensiones de la ciudad, planifique las inversiones en infraestructura, no quedan terrenos vacantes, inmovilizados, especulativos, en el proceso de extensión de la ciudad, y capture parte, porque la discusión ha sido dura, una parte de las rentas inmobiliarias de esas extensiones, digamos, a través de la figura de la contribución por mejora que estaba fijada, como dije recién, en el Código Tributario de los municipios santafesinos. Y por último quisiera repasar, estoy tratando de hacer un repaso tal como me pidió Cintia de los instrumentos que efectivamente hoy en la Argentina están, y podría haber puesto muchos más, la verdad es que no tengo tiempo, porque yo quiero que miremos que hay un mapa en la Argentina súper interesante de nuevas experiencias en materia de planificación y de intervención en los mercados de suelo. No tengo tiempo hoy, pero creo que el viernes dije, hay una ordenanza, un proyecto de ordenanza que se está discutiendo hoy en Bariloche, extraordinariamente importante en términos de castigo a los inmuebles baldíos. Hay un compañero por aquí de Posadas que no conocía, pero que anda por acá, que ahí está, que están intentando instrumentar la captura de plusvalía también en Posada y una serie de otros proyectos. Es decir, quiero que miremos que hay un mapa súper interesante para rastrear, para aprender, para criticar. Para criticar no quiere decir para hacer crítica molesta, sino para problematizar, para hacer análisis crítico, para problematizar cada una de las experiencias y de ahí aprender. Todas estas experiencias tienen problemas, todas estas experiencias tienen virtudes. Es difícil también trasladar acríticamente cada una de estas experiencias a otras ciudades, digo, porque las culturas administrativas, las situaciones políticas de cada una de ellas son muy diferentes, los marcos normativos en un país federal como la Argentina también son diferentes, con lo cual lo que está regulado en la provincia de Buenos Aires no está exactamente igual en Santa Fe o en Santa Cruz o en Misiones, o etcétera, digamos, con lo cual también es muy difícil. Y esto es también muy importante porque los instrumentos no son elementos de copia, no es una herramienta tipo un martillo que siempre sirve para clavar algo, digamos. En un lugar sirve para clavar algo y en otro lugar sirve para que te claves vos. Digo, la verdad, depende cómo se aplique, depende del contexto político, depende de las relaciones de poder entre los actores, depende de un montón de cuestiones. Digo, esto quiero ser muy enfático porque si no puede pasar que diálogos como estos, experiencias como las que estamos mirando, internacionales como las que nos mostraron Carlos, Martín, Magda, Paulo, etcétera, o nacionales como las que entiendo que vamos a ver hoy, etcétera, no son trasladables acríticamente de un lugar a otro, ¿sí? No, si no nos pasa como el Banco Mundial. Vieron que el Banco Mundial enseguida agarra un instrumento, te lo pone de moda
A ver, el presupuesto participativo de Porto Alegre. Esto hay que hacerlo en todos los lugares. No, hermano, el presupuesto participativo de Porto Alegre es en un contexto de 12 años de gobierno municipal de izquierda con un contexto político el cual no se puede trasladar a otro lugar. No es que porque hasta Macri hace presupuesto participativo. Hasta el coronel Rico también hace presupuesto participativo. Digo, eso no existe. No existe. No hay debate instrumental sin debate político. Sin el contexto político de la implementación de cada uno de los instrumentos. Digo, esto quiero ser muy enfático en esta cuestión. No es un recetario. Es un conjunto de experiencias para aprender. Digo, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, me fui. No tanto. San Fernando. Bueno, San Fernando es un poco, si ustedes quieren, la madre, una experiencia es la madre de alguna manera de lo que después fue la discusión de la ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires, porque en parte, en gran medida, se pusieron en marcha ahí una serie de instrumentos y de cuestiones que después se trasladaron al debate de la ley provincial, ¿no? Básicamente, San Fernando, bueno, tenía que salvar una situación muy diferente a la de Sunchales, muy diferente. Digo, cada ciudad tiene que enfrentar una problemática distinta y, por lo tanto, su estrategia, los instrumentos a utilizar, etcétera, también son muy diferentes. Básicamente, el contraste socioespacial de la conformación de la ciudad durante los 90 fue muy importante, y este sector, el sector este, el sector lindero al río Luján, tiene esta conformación, y el sector oeste, el sector lindero al río Reconquista, tiene esto, ¿no? Esto lleno de barrios privados, y esto también lleno de barrios privados. Privados de todo. Básicamente la lógica aquí fue la lógica también de ampliar el marco instrumental y de articulación. Y la figura más importante aquí, o el elemento más importante aquí que jugó, fue la constitución de una empresa, de una sociedad anónima municipal, Parque Náutico San Fernando, sociedad anónima. Aquí hubo un momento muy clave, que es en el momento en el cual se estaba haciendo el plan, apareció una posibilidad que no estaba en el momento inicial del plan, estoy hablando del 2002-2003, que es que se vencían las concesiones, 4 concesiones que la dictadura le había dado a privados en terrenos municipales costeros. ¿Se entiende? Y ese vencimiento de esas concesiones tuvo un fuerte debate. Por supuesto, hubo un sector, digamos, que entendía que había que volverlas a concesionar. Otro sector que decía, bueno, hagámosla fácil, vendamos la tierra y hagamos torre para ricos. Y nosotros del plan en verdad entendíamos de que esto era la oportunidad para que las joyas de la abuela, que eran esos terrenos, se convirtieran no solamente en espacios públicos, sino en el elemento central que nos permitiera financiar las operaciones en el oeste, en el sector privado, pero privado de infraestructuras, de equipamientos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el debate fue un debate que se pudo instrumentar de esta manera. Esa instrumentación pasó por una herramienta fundamental, que es la creación de una sociedad anónima municipal que se iba a hacer cargo de los 4 terrenos a partir del vencimiento de cada uno de los contratos. Y a medida que se fueran venciendo los contratos, se iba a pasar a esta empresa municipal, a esta sociedad anónima. Es una empresa de régimen privado. Esta es un poco la imagen de estos terrenos municipales que estaban concesionados sobre la costa. Terrenos que estaban concesionados y además que eran, que estaban cercados, que no tenían ninguna posibilidad de acceso público. Les dejo ahí algunos elementos. La empresa es una empresa que luego se transformó en una empresa mixta por otras razones, pero con el 51% de las acciones a cargo del municipio. La empresa tiene en su estatuto la obligatoriedad de invertir en la zona costera, básicamente, y de pagar un canon al municipio que va a una cuenta especial, intangible, que financia las operaciones en las villas
y en los asentamientos del municipio. Es decir, que todo lo que recauda la empresa tiene tres destinos. El mantenimiento de la propia empresa, obviamente, y de las marinas y de estos lugares. La constitución de espacios públicos en la costa. La costa de San Fernando era una costa completamente privatizada, como ustedes vieron recién, en esas fotos más antiguas. Y el pago del canon que tiene como único destino las operaciones en el oeste. No podía la municipalidad en el primer estatuto, no puede ahora en el segundo, en el estatuto reformado, los socios de la empresa tener ganancias, extraer ganancias, básicamente. Porque además el socio que entró no es una empresa privada, es la Cámara de Construcción de Botes, Lanchas, etcétera, etcétera, que más o menos, para que ustedes se den una idea, explica el 25% del Producto Bruto Industrial del municipio, es decir, es básicamente el sostén del trabajo de la red PYME de empleo del municipio, y por lo tanto entonces el socio que entró en la empresa es una cámara de promoción empresarial, de promoción industrial, de promoción de empleo. Y esto era muy importante, bueno, básicamente por la situación económica del propio municipio. Bueno, eso en realidad no era tampoco originalmente así. La empresa obtenía todas las ganancias. Cuando nos dimos cuenta de que el Estado nacional y el Estado provincial, como la empresa empezaba a ganar mucha plata, se la llevaba en los impuestos, lo que hicimos fue cambiar el estatuto, crear el canon, y entonces la empresa, entre comillas, pierde plata. Pierde plata quiere decir, la plata va a la cuenta especial, la empresa no tiene sobrantes, ergo no tiene que pagar mucho impuesto, casi nada de impuesto, ni a la nación ni a la provincia, porque si no te lo chupa otros actores eso, ¿no? Digo, básicamente, es decir, su cuenta queda en cero todos los meses. Eso es una trampa que nos enseñan siempre los contadores, que ustedes saben, siempre nos enseñan cómo no pagar impuestos, no los arquitectos. Nada, le dejo unos números ahí del funcionamiento de la empresa. Las cuatro operaciones que llevamos hechas son estas. Punta Chica, que fue la primera. El centro de exposiciones, aquí es donde se decidió que la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones entrara como socio, porque ellos venían necesitando un espacio de exposición para poder vender los productos que se fabrican en San Fernando. Y entonces, y obviamente la empresa no iba a hacer esa inversión, con lo cual le dijimos, bueno, si ustedes hacen toda la inversión, nosotros ponemos el terreno, ustedes entran al 49% de la empresa. Y bueno, fue así la negociación. Aquí ahora se hace el Salón Náutico Permanente de la Argentina. Después Puerto Chico y Buen Puerto, que son las cuatro. Entonces, las primeras operaciones que se hicieron fue de apertura de espacio público. Lo que hicimos con los terrenos que nos iban quedando es primero correr el alambrado para que todo se convirtiera en espacio público. Ese espacio público primero, que fue la Costanera de San Fernando, que ustedes pueden ir cualquier domingo, está repleto de gente. Es una obra modesta, si ustedes quieren, que se fue haciendo con la recuperación de las plusvalías que la empresa iba tomando de cada una de las terrenos. Luego nos dimos cuenta de que era posible ser más ambicioso, y entonces es esta la Costanera, ¿verdad? Luego nos dimos cuenta que podíamos ser más ambiciosos, y entonces hicimos un concurso nacional que ganó Clorindo Teste y que entregó justo la documentación pocos días antes de fallecer, de ampliación de los espacios públicos en el otro sector, en el segundo sector de la costa. Esta operación también llevó una operación de tierra muy importante. Esto es la Universidad de San Andrés. La Universidad de San Andrés era limítrofe, alambrado de por medio, con los clubes, pero no era propietaria de esta calle, ¿la ven? Y entonces tenía sus dos terrenos divididos. Lo que hicimos fue negociar con San Andrés la posibilidad de que si ellos nos regalaban la calle de atrás, nosotros les regalábamos la calle del medio. ¿Se entiende? Con lo cual entonces pudimos armar toda la avenida acá atrás, que permite alimentar los peines para llegar a los espacios públicos que se querían. De nuevo, la tierra ahí es el factor de negociación. Y acá hay una utilización muy puntual, muy parcial, muy específica del convenio urbanístico, pero muy puntual. En realidad no es un instrumento que San Fernando utilice.
mucho, salvo en esta operación, con lo cual San Andrés pasó a unificar sus terrenos y nosotros pasamos a tener la calle que nos permite abrir las entradas a los espacios públicos de la costa. Este es el proyecto de Clorindo. Mejor dicho, el concurso se llevó a cabo una vez que cerramos la negociación de esta calle con San Andrés, ¿no? Ahora, ¿qué financia la recuperación de plusvalías de ese sector? Financia toda esta operación del oeste, que no tengo tiempo porque me deben quedar menos de 5 minutos, ¿no, Gaby? Básicamente este es el plan maestro del oeste, donde están todas las villas. No me voy a detener demasiado. Esta es una tosquera donde se va a hacer un parque de 10 hectáreas. Y básicamente, ¿qué hace la empresa? La empresa coloca sus recursos de canon mensualmente en una cuenta especial, que es la que permite financiar una parte importante de ese proceso de urbanización de villas, asentamientos y tomas en el oeste san fernandino, con excepción de este terreno que, como dije, era una tosquera y por lo tanto se va a convertir en un parque porque no se puede construir, y permite entonces que a través de los programas nacionales, especialmente Promeva, federales, etcétera, 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 se vayan ejecutando las distintas obras, y todo aquello que los programas federales no financian, que como ya sabemos, Mariana, es mucho, lo financia la empresa, digamos. Es decir, básicamente infraestructuras, nexos, etcétera, etcétera, etcétera. Es la posibilidad entonces que la tierra, la captura de plusvalía en un sector de la ciudad, financie las operaciones en otro sector de la ciudad. Ahora, para eso quiero reivindicar de nuevo el instrumento plan, porque sin el plan eso no lo podés pensar. Es decir, el plan es el que te permite la comprensión de la totalidad del territorio para después poder hacer estas transferencias de renta entre sectores del territorio. Digo, esto vuelvo a reivindicar la noción de plan. Bueno, estas son las 6 villas donde operamos. Bueno, esto es San Roque, la villa estaba acá, básicamente. Este es un terreno que compramos con plata de la empresa a la liquidación de Radio El Mundo. ¿Se acuerdan Radio El Mundo? Bueno, los más jóvenes no se deben acordar, pero nosotros nos acordamos. Acá tenía la planta de antenas. Le compramos a la liquidadora de Radio El Mundo ese terreno y básicamente eso fue lo que sucedió. Es decir, la villa desapareció de acá, ahora se está haciendo el parque y acá hay un centro deportivo con las viviendas de la villa trasladada. Todo este centro deportivo lo está pagando la captura de plusvalía de la costa. Esto es Santa Rosa lo mismo. Bueno, las imágenes anteriores son imágenes del 2003, 2004, las imágenes siguientes son 2012, 2013, 2012, básicamente. Estas las aperturas de calle, perdón, fíjense que la villa se extendía todo por aquí y fue saneado todo ese sector también, ya desapareció, se abrió la avenida. Este es un sector que es un sector verde porque hay un arroyo entubado ahí, por razones de seguridad no se puede construir, donde estaba sentada la villa. Esto es San Jorge, San Martín, etcétera. Cuando ya estaban empezados, fueron las primeras obras las de aquí, ya está concluido toda la construcción de infraestructura, parte de las viviendas y sobre todo los equipamientos sociales que van aquí. Bueno, nada, algunas imágenes de esta operación. Y como dije, y por último, un minuto nomás, me queda un minuto, ¿no? Nada, la última cuestión es que todas estas experiencias lo que alimentaron fue el debate de 3 años que llevó a la aprobación de la ley 14449, que no voy a explicar, pero que sí me parece importante en este contexto porque la ley, bueno, lo primero que hace es obviamente modificar la ley 8912, como ustedes saben, la ley 8912 de ordenamiento territorial y uso del suelo en la provincia es una ley básicamente cuyo principal objetivo es generar mayor exclusión. Lo logró, obviamente tuvo un éxito notable. Yo no estoy de acuerdo con los que piensan que la ley no tuvo ningún impacto, tuvo un impacto extraordinariamente importante durante toda su vigencia porque generó lo que hoy tenemos, es decir, prácticamente un promedio de una toma semanal de tierra en la provincia de Buenos Aires. Digo, si ustedes toman los 134 municipios, tenemos un promedio de una toma semanal de tierra en la provincia de Buenos Aires en este momento. Un éxito notable, si ustedes quieren, de lo que es la política urbana en la Argentina, ¿no? La política urbana construida sobre los argumentos que el viernes discutimos, es decir, una política urbana centrada básicamente en elementos elitistas, es decir, en una norma urbana que solo puede acceder el 20% de la población, mientras el 80% restante es imposible ni que la pueda
utilizar ni que la pueda pagar siquiera, digamos, ¿no? Esto es una cuestión bien importante. Entonces, bueno, la ley básicamente tiene 3 bloques, un bloque básicamente ideológico que define un nuevo marco jurídico, ese bloque ideológico, jurídico, descansa sobre un bloque estratégico básicamente de políticas, de prioridades, de modalidades de acción, etcétera. Esto, hago mucho hincapié en esto porque quiero hacer una diferenciación muy notable respecto justamente de lo que es la legislación urbana en la Argentina. La legislación urbana en la Argentina opera sobre la idea de que lo que tiene que regular es la producción del mercado, cuando la producción del mercado en las ciudades argentinas solo explica el 20%, el 30% de la ciudad. La ley 14.449 tiene una visión completamente distinta. Lo que hace es facilitar, regular y sobre todo estimular con un conjunto de instrumentos la producción social del hábitat. Los verdaderos productores de la ciudad latinoamericana y argentina son los autoconstructores, que son los que no están en la 89.12 ni en ninguna legislación. Digo, este es un cambio paradigmático que me parece muy importante. Es una ley para producir ciudad a partir de un conjunto de cánones que no son los cánones tradicionales vía mercado. Porque básicamente en la ciudad argentina no se accede por el mercado, o acceden muy pocos por el mercado. La enorme mayoría de la gente no accede por esa vía a la ciudad. Sin embargo existe, y sin embargo lo que ha demostrado esa autoproducción social de la ciudad es que tiene muchos problemas, pero también tiene muchas virtudes. Y hay que trabajar sobre esos problemas, porque los tiene. No estoy diciendo que es maravillosa la ciudad autoproducida. Es un lío. Pero es una enorme ciudad, gigantesca cantidad de hectáreas de ciudad autoproducida, que bien conducida, estimulada, financiada y sobre todo con asistencia técnica, es mucho mejor ciudad que la que vamos a ver. Es mucho mejor ciudad esa que los Fonavis que hacíamos en el Instituto de la Vivienda. Pero por la mierda, digo, mucho mejor ciudad. Mucho mejor ciudad. Digo, sin ninguna duda. Nada, bueno, acá les dejo los objetivos de la ley con los instrumentos. La ley crea 14 instrumentos de gestión, entre los cuales está, bueno, ya no tengo tiempo, el reajuste de tierras, quedará para otro momento, para las preguntas en todo caso. El reajuste de tierras es un mecanismo muy interesante, básicamente de transferencia de derechos para generar áreas de urbanización. No, después, en todo caso... Tomate 3, 4 minutos si querés contarlo ahora. No, está Freddy. En todo caso, yo quiero decir esto. A ver, ¿cómo opera el reajuste de tierra, Gaby? Un segundo nada más. ¿Cómo opera? Porque no me gusta cuando uno es... quiero que tenga... el reajuste de tierras es esto. Ustedes tienen un conjunto de propietarios de suelo. Básicamente lo que opera es sobre el englobamiento parcelario. Ustedes tienen una situación como esta, de un fraccionamiento del suelo a través de distintos propietarios. La manera común en la que eso se urbaniza es que cada uno de esos propietarios hace un proyectito y hace una urbanización. Eso tiene problemas serios de configuración de la ciudad y sobre todo desaprovecha las ventajas, las capacidades de escala que tiene operar sobre el globo del terreno completo. Entonces, básicamente es una operación en la cual todos los propietarios ceden sus derechos a un tercero, básicamente un fideicomiso, se conforma un globo de terreno mucho mayor, sobre el terreno con la participación del Estado o no, puede haber varias cuestiones, después podemos mostrar algún caso argentino y también colombiano, como La Felicidad en Bogotá, que es un proyecto totalmente privado de reajuste de tierras. Ahora, ustedes se darán cuenta que sobre este globo de terreno el aprovechamiento físico, urbanístico y sobre todo las posibilidades de preservación ambiental son mucho mayores que si cada uno parcelara el cachito de su terreno, ¿sí? Entonces van todos a un fideicomiso, se lleva a cabo la operación, una operación que por ser mucho más racional valoriza mucho más los terrenos, por lo tanto la exigencia de cesiones, la exigencia de espacios verdes es mayor, la captura de plusvalía por parte del Estado es mayor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Digo, básicamente es un mecanismo de ese tipo que después, si quieren, en las preguntas podemos responder un poquito más. Les dejo igual estas cuestiones. Estamos haciendo una experiencia de reajuste de tierra con 4 propietarios en Zárate para constituir
una operación urbanística muy, creo que bastante interesante, muy importante, que va a poner 1.500 lotes en el territorio, que va a tener un impacto muy fuerte sobre los precios de suelo de lotes de periferia. Y por último, esta cuestión de que estas medidas, estos desarrollos y sobre todo la ley, obviamente suponen, como dije el viernes, un proceso político, un proyecto político que obviamente tiene que construir una correlación de fuerzas. La ley significó 3 años de discusión muy intensa. Estos eran los materiales de cultura popular, de discusión popular en los barrios. Todos los sábados estábamos en un barrio discutiendo la ley. Esto eran las reuniones más técnicas en distintos lugares, en las universidades, etcétera. En algunos distritos del Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos de la provincia nunca nos invitó a discutir esto. Entonces teníamos materiales más técnicos aquí. Jugábamos en los barrios un juego que se llamaba Don Zapata se llenó de plata, donde explicábamos, transparentábamos el proceso de obtención de plusvalía de los especuladores urbanos. Y por suerte, y llegó, digamos, el momento de la aprobación, donde obviamente esa correlación de fuerzas permitió la aprobación a partir justamente de entender de que todo proyecto como esto no es un proyecto técnico, es un proyecto técnico-político que supone entonces la construcción de una fuerza política, de una alianza política atrás de esto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vas a lo sentado?